Hola, hola. Vamos a revisar eh, ahora el problema eh, 4, que se trata de un astronauta que habita o sea, que está en Mercurio, un poquito calor allá. Bien. Y notó que su traje espacial se fundía. Entonces, la temperatura de un sistema rectangular de coordenadas en su vecindad estaba por lo siguiente. La temperatura X, Y, Z estaba por a la menos X más a la menos 2i más c a la menos 3z. Bien, entonces, donde x, y, z representa la posición del astronauta. Esto es la posición. ¿Ok? El punto P, digamos, donde está el astronauta. Em, ¿Y qué nos piden? El astronauta nos dicen que está en el punto P igual 1,1,1. Y me dicen que en qué dirección deberá comenzar a moverse con el fin de enfriarse. Y aquí lo interesante es que esta ecuación nos describe la temperatura. Entonces uno podrá decir, bueno, si calculo el gradiente de T en el punto P, ¿qué nos dará? Por definición, el gradiente es la dirección, nos entrega una dirección de máximo crecimiento, ¿cierto? Pero si lo mandamos para allá, el astronauta se muere quemado. Entonces nosotros queremos que vaya a otro lugar, a donde esté más fresco, no donde la temperatura vaya, vaya subiendo. Entonces lo que tenemos que buscar es menos el gradiente de T en P, la dirección contraria, a la dirección en la que va la mayor temperatura, ¿cierto? Eso sería la menor temperatura. Entonces vamos a proceder a calcular el gradiente de T en P. Em, bien, recordemos que el gradiente nos entrega un vector. Entonces esto es una E. La derivada de esto, em, perdón, esto va a ser eh, el siguiente vector, menos E, sí, menos ay, ¿qué pasa? Elevado a menos X, ¿cierto? Queda igual, coma, la derivada de este elemento, o sea, con respecto a, estamos derivando con respecto a I ahora, en este caso sería menos 2 eh, por E elevado a menos 2i. Y la tercera coordenada sería menos 3 elevado a la 3z. Listo. Pero lo que nos pide este problema es, bueno, primero mencionar la posición. La posición P es 1,1,1, entonces el gradiente de T en 1,1,1 sería menos E elevado a menos 1, menos 2 por E elevado a la menos 2, menos 3 E elevado a 3.
Bien. Entonces, como les mencioné anteriormente, nosotros, esto no, si lo mandamos en esa dirección, el amigo se nos quema. Entonces, se muere. No nos sirve esa dirección. Em, entonces, lo que debemos hacer es calcular menos ese gradiente y que como pueden ver, no va a ser difícil, todos son negativos, entonces menos el gradiente de t en el punto P va a ser igual a e a la menos 1, 2 e a la menos 2, 3 e a la 3. Esa es la en la dirección de ese vector, pero recordemos que nosotros necesitamos un vector unitario, ¿cierto? Entonces, para poder terminar este ejercicio, vamos a definir un vector unitario U que nos va a indicar la dirección a la cual nos queremos mover. Sería entonces este vector menos 1. Quizás puedo copiar aquí. A ver, quizás puedo tomar todo esto. Bien, sí, se puede. Divido entonces por la raíz de e a la menos 2 más 4, e a la menos 4 más 9 por e a la 6. Listo. Bien. Y esa sería entonces la dirección donde se salva o se aleja el calor del calor. En continuamos, después vamos a hablar del problema de la mosca. Una mosca se encuentra volando circularmente en una cocina. Una persona, ante la presencia del insecto, rocía insecticida en el aire y la distribución del veneno se puede modelar mediante la superficie que nos entregan a continuación. Z. eh, la pobre mosca, 10 más 6 coseno de X, coseno de Y. Y más 3 coseno de X más 4 coseno de 3Y. Bien, esta mosca bien particular porque en cuanto rocían el veneno, la mosca establece inmediatamente un sistema de referencia y se da cuenta de que está en el punto P igual pi tercios, pi tercios, 6. Bien, ¿qué significa eso? Que la mosca sabe geometría. Y además significa que la pregunta que se realiza es ¿en qué dirección deberá arrancar la mosca sobre la superficie que se entrega si quiere sobrevivir? ¿Ok? Entonces, nuevamente, cuando mencionamos el gradiente, hablamos de la dirección de máximo crecimiento, ¿cierto? Esta mosca quiere ir alejándose de ello, alejándose donde haya mayor cantidad em, de veneno, ¿no? Entonces, lo que hacemos ahora, vamos a calcular el gradiente de esta función f de x, y
que tenemos arriba. em, y vamos a, posterior a ello, ver el gradiente negativo, porque en realidad, al igual que en el problema del astronauta, lo que queremos es que la mosca sobreviva, pero no quiero ir a la dirección de máximo crecimiento, quiero ir a la dirección donde haya menos. Entonces, por lo tanto, la mosca debería ir en la dirección contraria. Ujú. Tomar entonces em, el gradiente de esta función. Ay, ¿por qué borrar lo anterior? Voy a definir la función, o sea, este plano como una función de x e y. Entonces a esto le voy a calcular el gradiente. El gradiente entonces será un vector que la componente en x será la derivada de todo esto. Vamos a ver que, bueno, la derivada de 10 es 0. La derivada de esto con respecto a x va a ser menos 6 coseno, menos 6 seno, perdón. Em, Coseno de y, pero cuando derivo con respecto a y eso es 0. Y luego, como estoy derivando con respecto a solamente a x, este término se va a 0 porque está solamente dependiendo de y. Y este de acá me queda menos 6 eh, seno de nuevo porque tengo coseno de 2x, seno de 2x. ¿Ven? Por regla de la cadena salió un 2. Bien, coma. Y el otro término, ahora con respecto a y, será lo siguiente. La derivada de esto es 0, la derivada de 6 coseno de x coseno de y, entonces tendríamos la derivada del coseno de y, que sería menos 6 eh, seno de y coseno de x. Y luego de ello, tenemos este término no toma valor, ¿cierto? Porque está solamente dependiendo de x, pero este de acá sí, y sería menos 12 coseno de 3i. ¿Ok? Bien, ahora que tenemos la dirección, o sea, perdón, el gradiente de esa función, ¿ok? Que describe el veneno, lo que podemos hacer es evaluar este gradiente en el punto P donde está la mosca, ¿cierto? Esto nos va a dar una idea de dónde está parada la mosca en este infierno de veneno. Pero, ¿qué pasa con nuestra mosquita? Para que pueda sobrevivir, no tiene que moverse en la dirección de mayor crecimiento de este veneno, sino que donde haya menos. Entonces, lo que nos interesa es calcular menos el gradiente de esa función en el punto P. Lo que nos daría lo siguiente, menos, perdón, ya no sería menos, sería 6 seno de x, pero x vale pi tercios. Recordemos que esa es la posición de la mosca. Coseno de pi tercios menos, perdón, más 6 seno de 2 pi tercios. Luego sería 6 seno de pi tercios coseno de pi tercios más 12 coseno de 3.
pi tercios, que es coseno de pi. Bien. Finalmente, la dirección en la que se debe mover la mosquita en P, bueno, eso recomiendo entonces conocer esos valores de seno de pi tercio, coseno pi tercio. Yo voy a simplemente poner el resultado, que sería 9 raíz de 3 medios, coma 3 raíz de 3 medios. Bien, esa es la dirección en la que se tiene que mover la mosquita, pero recordemos que nosotros tenemos que calcular el vector unitario, como hemos visto en ejercicios anteriores, ¿ok? Pero esto es menos el gradiente de P. Em, Simplemente es tomar los valores al cuadrado y calcular la raíz, ¿cierto? La suma de cada coordenada al cuadrado nos entrega el vector unitario en la dirección donde donde debe huir la mosca, ¿ok? Eso, muchachos. Hola, ahora vamos a ver el problema 6. Me cambié de pizarra, la otra está como pegadísima. Em, y dice lo siguiente, entonces me dan una función, sea eh, f de x, y igual a e a la y partido por x, seno de lo mismo, y partido por x, con x distinto de cero. ¿O quebrada esta pizarra? Em, y nos dice lo siguiente, es una función, entonces nos dice determine un valor a, un valor a mayor que cero, de modo que se cumpla que la derivada de f con respecto a x en el punto a, menos la derivada de f con respecto a y, perdón, en el mismo punto a, sea igual a -2. ¿Qué queremos hacer entonces? Primero, tenemos que derivar entonces esta función. Esta función f de x, y igual a y partido por x, perdón, e elevado a eso, por seno de x, no, al revés, de y partido por x. Pero vamos a hacer un arreglo. Vamos a utilizar la regla de la cadena. O sea, vamos a definir un u que sea y partido por x, de tal modo que esta función f de x me quede x, y función de u. Entonces sería un f de u igual a e a la u por seno, ¿qué cachureo lo voy a borrar? Por seno de u. O quizás no lo borro, lo voy a escribir de nuevo, pero para que se vea. Entonces teníamos la función f de x, y igual a e a la y partido por x por seno de y partido por x, ¿cierto? Entonces, acá tenemos que entrenar la idea de la regla de la cadena. La derivada de f con respecto a x en un punto a, debería ser por regla de la cadena lo siguiente. La derivada de f con respecto a u por la derivada de, perdón, por la derivada de u con respecto a x. ¿Pero quién es u? Tenemos acá, lo definimos recién. ¿Quién es f? La tenemos acá. ¿Quién es u? Nuevamente ya, repetimos. Entonces, ¿quién es la derivada de f con respecto a u? Sería lo siguiente. La derivada de f con respecto a u sería la derivada de esta expresión. E elevado a u, derivado sería simplemente e elevado a u por seno de u más la misma expresión por coseno de u. ¿Ok?
Eso es una parte. Por la derivada de u con respecto a x. Esto sería, vamos a ver, yo lo calculé, soy el peor, sí, pero sería como y, uf, qué feo, sí, si lo calculo. Y partido por x al cuadrado negativo, ¿cierto? Perfecto. Esa es la primera parte. Ahora, la derivada de f. Ah, me falta evaluar el punto A, coma A, para allá voy. La derivada de f con respecto a y en A, A debería ser igual a nuevamente la derivada de f con respecto a u por la derivada de u con respecto a y. Em, la derivada de esto con respecto a y sería, perdón, con respecto a u sería lo mismo, e a la u, seno de u más e a la u, coseno de u. Todo esto, aquí cambia la cosa porque la derivada de u con respecto a y sería simplemente 1 partido por x. Bien, ahora que tengo las dos derivadas parciales, eh, voy a analizar qué sería el punto A, A. Recordemos que u es y partido por x, entonces u en el punto A, A debería ser a partido A, y eso es 1. Bacán. Eso es una gran ayuda para este enorme cachulo. Entonces tendríamos que la derivada de f con respecto a x en A, A sería igual a e a la u, perdón, no, si lo acabo de calcular, e por eh, seno de 1 más, de hecho voy a, con ese paréntesis ya está, coseno de 1, ¿cierto? Em, por menos a partido al cuadrado. Luego, la derivada de f con respecto a y en A, A debería ser similar, ¿cierto? E por seno de 1 más coseno de 1 por 1 partido A. Entonces, el problema inicial me pedía calcular esto, ¿cierto? Y verificar para qué valor de A se cumple ello, ¿cierto? Entonces, vamos a ver que esto ya lo calculamos, ¿cierto? Esto era, acá está, por lo tengo arriba. Vamos a volver esto, ya bien. Entonces, esto sería uf, E por seno de 1 más coseno de 1 por menos 1 partido por A menos E elevado a nada, o sea, a 1, seno de 1 más coseno de 1 por 1 partido por A. Y esto igual a menos 2. Bien, tengo entonces términos negativos a ambos lados, entonces voy a multiplicar por menos 1 y por A. Entonces voy a obtener acá lo siguiente. 2A sería igual a E por seno de... Y queda listo, de hecho. Pucha, lo hice... Tendría que pasar el 2, ¿no? A ver. No, el 2 se va. Queda dos veces esta expresión, seno de 1 más coseno de 1. eh, entonces nos queda que E por coseno de 1 más seno de 1
es igual a. Bueno, eso es todo eh, el problema 6. Bien, en este ejercicio requiere utilizar el cálculo de la matriz jacobiana, ¿cierto? En ejercicio 7 nos dan una matriz, perdón, nos dan una función que es de R3 a R2, ¿cierto? Vamos a definir este como una función uno y esto como una función 2, ¿ya? Solamente para eh, representar la matriz jacobiana de mejor manera. Entonces, la matriz jacobiana será la derivada de la función uno con respecto a x, la derivada de la función uno con respecto a y, la derivada de la función uno con respecto a z. Y la segunda fila sería la derivada de la función 2 con respecto a x, la derivada de la función 2 con respecto a y la derivada de la función 2 con respecto a z. Entonces, en eso se va a centrar el cálculo de este problema, siempre en ese orden, ¿ok? Queremos ver la matriz jacobiana de esto en el punto -1,1, z, perdón, coma pi. Esto lo voy a tirar por un lado. Ahí, como recordatorio, para mí también. Por lo tanto, vamos a calcular la primera fila, la derivada de f1 con respecto a x. Y bueno, en este caso tenemos que todo lo demás constante, por lo tanto, tenemos que sería 2x em, por z cuadrado, solución sobre c, sí, porque s por s, ok, sí, lo demás es constante. El otro término, la derivada de f1, voy a ponerlo hacia el lado, quizás me cabe. La derivada de f1 con respecto a y sería entonces, este término por este no es constante, me quedaría como menos z cuadrado partido por la raíz de y, ¿cierto? Casi seguro. Sí, a ver, esto queda menos un medio, sí. Bien. Pero me falta un 2. Eso. Ahora, la derivada de f1 con respecto a z sería simplemente 2z por todo lo demás. X al cuadrado más la raíz de y, ¿cierto? Ya que está factorizado, ahí está más claro. El otro sería lo siguiente. Aquí habría que aplicar regla de la cadena. Entonces, la derivada de f2 con respecto a x sería lo siguiente. La derivada del seno es coseno. Coseno respecto a x sería por lo que está dentro de x, que es uno solo. Entonces, x más y al cuadrado, la derivada de x es uno más z. ¿Cierto? Ahora, la derivada de f2 con respecto a y, aquí sería igual a 2 coseno de x. eh, Perdón, aquí me comí un i. Coseno de x más y al cuadrado más z. Bien, y la derivada de f2 con respecto a y, no, con respecto a z. Sería análogo al caso eh, de x, ¿cierto? Y al cuadrado más z. Bien, con esto construye una matriz jacobiana. Lo mismo es para la parte B de este problema. Simplemente recordar eh, la estructura de la matriz jacobiana, que en este caso es particular porque vamos de R3 a R2, entonces tener ojo con eso, ¿ok? Va a depender la estructura de esta matriz jacobiana de las dimensiones a las que voy, ¿ok? Eso sería con el problema 7 por ahora.